Pues bienvenidos, gracias por estar aquí otra vez un miércoles. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy es como el uso de alguna información, herramienta que les va a permitir a ustedes poder comparar y tener la información de resultados electorales. ¿Por qué es importante esto? ¿Y qué características tiene nuestro sistema electoral? Y la información que ustedes van a encontrar. Todos ustedes han escuchado de tres conceptos. Uno es PREP, resultados preliminares. El siguiente es lo que se llama eh, el conteo rápido. Y finalmente, lo que son los cómputos distritales. Y todos sus compañeros, todos tienen algún contacto con estos o han tenido algún contacto con estos tres conceptos. ¿Alguien tiene nociones o intuición de qué características o qué los distingue y cuál es el resultado o cuál es el mecanismo por el cual se obtiene el resultado final y cuál es la importancia y para qué nos sirven los otros? O sea, yo tengo la noche de la elección, a las 8 de la noche arranca un PREP y dura 24 horas. La noche de la elección también tengo un conteo rápido y legalmente voy a tener los cómputos distritales que me van a arrojar también un resultado. ¿Alguien tiene nociones o conocimiento de cuáles son las diferencias de estos mecanismos que tenemos? Entre el proceso Sí, del PREP, Valeria. entre PREP, control rápido y cómputo. PREP, conteo rápido y cómputos distritales. El PREP es un programa de verificación preliminar precisamente que se va alimentando de la información de las cartas que se van computando dentro de los distritos. Ujú. El conteo rápido es ¿cómo le llaman? Eh, un programa, no, no es un programa, es como una muestra matemática que, que utiliza ciertas casillas en ciertos distritos para ver cómo va la tendencia de los votos. Sí, Y los cómputos se realizan al miércoles, me parece miércoles siguiente de la arrancar elección, el miércoles, sí. y ese es ya el cómputo total de todas las casillas y todas las actas que llegan en los paquetes electorales. Y eso ya Ujú. nos arroja los resultados de la elección. Regularmente van muy encuadrados con lo que es el programa de resultados preliminares. Ah, Al, es sí, como para confirmar el resultado del PREP, pero el PREP sí, no da resultados definitivos, solamente es preliminar. sí. Y no es que encuadren, coinciden, no es que la autoridad Ajá, haga que encuadren los resultados. sí, coincide Son el resultado. herramientas y mecanismos totalmente distintos. Sí, Por ahí había una... Sí, perdón. para los cómputos se da un tiempo estimado y ya para hacer el conteo y si hay algún tipo de empate o de un porcentaje mínimo, que me parece que es el 1% para poder realizar un recuento. Sí, las causales de recuento y los recuentos se van a dar en el cómputo. El PREP no hay No, recuento, el no. conteo rápido no hay recuento. Aquí Carlos nos pone que es el PREP y supongo que lo copió de algún lugar, de la página del INE, o no sé cuál es la fuente, por lo general pongan fuente. Y sí, desde el nombre, ¿qué me dice PREP? Programa preliminar de resultados, o sea, resultados preliminares. Es decir, no son resultados oficiales. El PREP muchas veces no me da el 100% de los resultados. ¿Qué características he tenido o actualizaciones he tenido con el PREP? Que están las actas digitalizadas, ¿eh? Y entonces yo puedo conocer los resultados que se dieron en cada casilla. Y si hay un error en el acta, el PREP lo que marca ahí es el resultado que se dio y puede que ahí esté un error y el PREP lo marca como un error, es decir, ya se sabe que se vira a recuento, pero ese dato el INE no lo corrige ahí. El INE lo que hace es una captura y tiene 24 horas este sistema de resultados electorales preliminares en que van cargando la información. Nada más que a la par se va dando un ejercicio estadístico que, como bien decía Valeria, tiene una muestra. ¿Y por qué es tan exacto
este resultado que nos da el conteo rápido. Distinto a los conteos rápidos que pueden, y que no son conteos rápidos, son encuestas de salida que realizan las encuestadoras de televisoras, de periódicos. Ellas lo que van y consultan a un porcentaje de ciudadanía que les dice un resultado o una votación que ellos emitieron, pero no hay una certeza del dato. En cambio, el conteo rápido se hace una muestra a nivel nacional que determina quién. Lo determina el INE junto con su comité asesor, que son personas que van a realizar el conteo, es decir, especialistas matemáticos y en estadística, que saben cuál es el número de casillas que ellos necesitan para una muestra a nivel nacional. Nadie tiene esa muestra a nivel nacional más que la autoridad. Y entonces el día de la elección ya se sabe cuáles van a ser las casillas, se les dice a los CAES que van a tener que reportar esa información lo van procesando estos especialistas, estos científicos, y cuando ellos ya encuentran una muestra que les arroja un resultado, una tendencia que ya no va a variar, ellos ya pueden dar una estimación, no dan un resultado como tal, dan una estimación y dan rangos de resultados. Ahorita vamos a colocar los ejemplos o un ejemplo de cómo se colocan estos resultados. Pero es importante que ustedes tengan claridad que hay sistemas que me van a arrojar ciertos resultados o me van a dar una información, pero el resultado final se desprende de los cómputos. Y como bien dice Valeria, va a haber causales de recuento. Y entonces, en los cómputos es donde se va a realizar ese recuento. Ni el prep ni el conteo rápido es el momento del recuento. De hecho, muchos se quejan que el cómputo es días después, pero eso es por una disposición legal. O sea, el INE no es que a capricho diga, pues yo quiero hasta el miércoles. Y de hecho, el cómputo, una vez que arranca, no se puede interrumpir. Hay ciertos recesos, pero en principio no se puede interrumpir. Y esto tenganlo presente. ¿Por qué? Comparen cómo se dio el cómputo en esta elección al Poder Judicial, nada más que cuando coincidan, es decir, elecciones, tanto para Cámara de Diputados como para algunos ejecutivos locales y algunas cuestiones locales, y también coincida con la elección al Poder Judicial, tú vas a tener ya a tu personal súper cansado. ¿Por qué? Porque van a arrancar, en principio, la del Poder Judicial arranca luego, luego que cierran las casillas. Pero tú también vas a tener una prelación en cuanto a la información que tú vas a tener que colocar en PREP y también en cuanto a la información que necesitas para el conteo rápido. Vas a tener ahí un desgaste y una coordinación que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la noche de la elección va a salir un conteo rápido que te va a dar un estimado de cómo va a estar integrada la Cámara de Diputados. Es decir, en la casilla se va a estar dando el conteo de votos para la Cámara de Diputados y para las elecciones locales. Esa información va a nutrir y va a ser procesada por científicos matemáticos, te van a dar un resultado. Eso se va a dar en la casilla. En la casilla no se da el conteo para el Poder Judicial. Entonces se van a llevar, van a tener que separar, se van a tener que llevar. En principio, si vuelve a ser como se dio la elección, va a ser una urna única para el Poder Judicial, las otras urnas como estamos acostumbrados. Entonces, ahí vas a tener también un trabajo dentro de la casilla. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar contando votos, pero también vas a tener que estar separando y mandando las boletas de una elección al Poder Judicial. Y entonces, esto complica también la capacitación de la ciudadanía. Pero entonces, había por ahí otra manita de alguien que quería decir algo en cuanto a PREP, conteo rápido y el cómputo. Sí, profesor. Sí, Jonathan. Jonathan. Sí, Mm, no, solamente para abonar, la compañera Valera sí lo abordó bien las tres definiciones, pero lo último que está tocando usted sí es de preocupar. En la Dirección de Registro Federal de Electores en esta última elección, estaba programado para que se tardaran 5 días sí, el cómputo. Entonces hubo estados que sí se tardaron, por ejemplo, el Estado de México se tardó entre 3 días para hacer el cómputo. Entonces,
como usted bien dice, si programamos terminando la elección, nos vamos al cómputo de la elección judicial, del Poder Judicial, entonces ya para el miércoles, Ya entonces ya tienes que tenemos haber que empezar terminado. para, sí, ya tenemos que haber terminado. Entonces ya empezaría la de diputados en esta elección que viene, pero más cuando sea de 6 años, bueno, la presidencial, va a ser mucha mayor carga. En el Estado de México se contrataron aproximadamente por distrito aproximadamente 100 personas, solamente para que apoyen en esa actividad de cómputo. Pero el nivel de capacitación dejó muchos cabos sueltos en cuanto a capacitación, porque solamente los capacitaron 2 días. Entonces ahí también hubo, no sé, una desorganización por parte de las juntas distritales de distintos estados. Sí, no, y de hecho, Fueron si esos. ustedes comparan los cómputos que se realizan en las elecciones para presidente o para diputados o para senadores, son totalmente distintos los cómputos que se realizan de lo que se realizó para el Poder Judicial. En el Poder Judicial había una cámara que transmitía, había mesas contando votos, no había representantes de los candidatos, es decir, se tenía supuestamente una protección porque se cantaba 2 veces el resultado y había una persona que lo estaba diciendo y otro capturando, pero en realidad no había certeza de que quien te estaba leyendo el resultado lo estaba leyendo bien. Y no había representantes de los candidatos que dijeran, oye, yo no estoy de acuerdo, oye, ese voto que lo estás contando como nulo, yo siento que es válido. A diferencia de los cómputos cuando tú tienes representación de las candidaturas, representación de los partidos. Ahí hay un recuento y se dice, no, yo creo que ese voto es nulo o no, yo creo que ese voto es válido. Entonces sí va a haber una complicación. ¿Por qué? Porque el personal va a arrancar el domingo con la del Poder Judicial y el miércoles arrancan con ese cómputo. ¿Qué pasa si no han acabado con la elección judicial? Pueden hacer una pausa, pueden dividirse en grupos de trabajo y dejar un grupo de trabajo para el Poder Judicial. Digo, eso lo tendrá que resolver la autoridad electoral, pero es una complicación. Lo que sí, tú tienes información que tienes que estar mandando. El PREP están digitalizando, o sea, esa información ahí se va a estar subiendo. Entonces también tú tienes otras cuestiones que estar cuidando ahí. Les voy a compartir aquí la pantalla y qué pasa, y aquí es importante. Estadísticas y resultados, les voy a mandar esta liga para que todo el mundo la tenga y se dé cuenta. Y aquí van a encontrar accesos a conteo rápido, PREP y cómputos distritales. Vamos a conteo rápido. ¿Qué nos dice el conteo rápido? Y esto nada más súper rápido para que lo vean. Es un procedimiento, y aquí, estadístico, a través del cual se da una muestra aleatoria, una noche o 2 noches anteriores a la elección, frente a representantes de partidos y con un programa que está en una computadora que no tiene internet, es decir, no puede tener un acceso a alguien externo a esta muestra. Esa muestra se entrega a Secretaría Ejecutiva la guarda, ellos van a distribuir quiénes son los encargados o qué casillas van a entrar a esta muestra y el día de la elección, cuando se cierran las casillas, ya hay personas que saben que ellos tienen que estar mandando el resultado. Y aquí lo que vas a tener es una tendencia de la votación de la elección. Se difunde la noche de la jornada electoral. Es decir, aunque sea un resultado preliminar, la noche de la elección tú ya tienes un estimado de cuál va a ser ese resultado. Entonces, y aquí en la página van a encontrar los ejercicios que se han realizado. No siempre es para una elección que implica un cargo, también se realizó en revocación de mandato. Entonces tú tienes un estimado del resultado, también se realizó en consulta popular. Y aquí está, aquí lo pueden ver, cuál es el proceso. No lo voy a leer, revísenlo. Si tienen dudas, ahí abrimos una sesión de dudas respecto a este temita. La siguiente sesión abro con esa pregunta si alguien tiene una duda, pero aquí tienen lo que es el diagrama de los resultados y cómo se va a trabajar. O sea, cómo inicia la actualización, cómo se transmiten los datos, cómo los miembros del Consejo Técnico, el COTECORA, reciben la información. Los miembros del Consejo Asesor de Conteo Rápido están aislados, ¿eh? No tienen contacto con nadie, están en un lugar que está físicamente cerrado. Ellos lo que hacen es avisar cuando ya tienen la estimación y se les envía el resultado en un sobre a la presidencia del INE y la presidencia del INE sale en cadena nacional a dar los resultados.
Es decir, entregan un informe, ahí luego revisen y les voy a mandar ejemplos de informes y se difunden los resultados. ¿Cuál es la finalidad de difundir resultados? Tú tienes que mandar un mensaje también de tranquilidad. ¿Y cuál ha sido uno de los problemas que se han dado en la democracia mexicana? Que pocos actores políticos aceptan los resultados. Por lo general es oye, no, es que yo no perdí, me hicieron trampa. Y la noche de la elección también muchos actores políticos salen con encuestas que ellos realizaron a declararse ganadores. La encuesta tal que yo mandé a hacer me declara ganador. Sí, nada más que una encuesta no tiene esto, ¿eh? Una encuesta no parte de resultados de casillas, una encuesta no parte de tener una muestra a nivel nacional con resultados ciertos, un ejercicio estadístico que te permite llegar a estos resultados. Entonces, ahí pueden verificar esto en la página. ¿Qué es el PREP? Y aquí te dice, es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla. Es decir, yo capturo y publico los datos. No corrijo, no marco nada. Es decir, hago una copia fiel de lo que se dijo en las casillas. Esto implica que muchos datos llevan errores. Esto implica que desde ahí la autoridad electoral ya está viendo que va a haber que recontar algunas casillas. ¿Por qué? Porque muchas veces pone el lugar de 230, 23 y en realidad es un 230. Por eso, cuando ustedes vean cómo están diseñadas las actas, van a encontrar que se pone letra y número. Es un candado que permite tener una mayor certeza en cuanto a cómo se está proyectando o cómo se está escribiendo el resultado. ¿Por qué? Porque mucha gente se equivoca o mucha gente no tiene el nivel de educación necesario para hacer esa distinción. Por eso, si alguno de ustedes ha participado en una capacitación o ha integrado una casilla, se van a dar cuenta que el nivel de educación es uno de los parámetros para colocar quienes van a desarrollar qué funciones dentro de una casilla. O sea, yo busco una mayor certeza, no estamos exentos y también hay que tener en cuenta que son ciudadanos los que van a estar contando los votos. Entonces, ahí hay un margen de error, pero esto nada más captura y se sube en línea. Igual, aquí van a encontrar los ejercicios que ustedes pueden entrar al PREP. Y dentro del PREP ustedes pueden buscar su casilla y pueden ver la información como se colocó afuera de la casilla y van a ver que es un resultado que es el mismo en el que está ahí capturado en el PREP. Puede haber copias ilegibles, puede haber unas casillas que no se capturan. ¿Por qué? Porque muchas veces hay problemas técnicos y no se llegan. Esto, ¿dónde es el margen de corrección o cuál es el tramo legal en donde los resultados van a ser ya los ciertos, los que nos van a permitir tener una certeza legal, van a ser los de los cómputos? Entonces, no sé si haya dudas hasta aquí. Les digo, les voy a compartir la página para que ustedes lo consulten el PREP, si quieren, agarren sus datos de la credencial de lector y esto les va a permitir a ustedes ver cómo se reflejaron los resultados de la casilla donde ustedes votaron. Y ahí lo van a ver y muchas veces es interesante. No sé si haya dudas hasta aquí. Igual, con los cómputos distritales, aquí van a tener la definición, la suma que se realiza en cada uno de los 300 consejos distritales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero recuerden, tenemos una división de 300 para la integración de la Cámara por mayoría relativa. El INE tiene desplegado o tiene una estructura territorial que atiende a estos 300 distritos. Y entonces en los 300 distritos se van a dar el conteo de votos. Y entonces yo ya voy a tener un resultado cierto, que sí va a coincidir la mayoría de veces con lo que me arrojó el PREP y con lo que me arrojó el conteo rápido. ¿Cuál va a ser el resultado que primero voy a conocer yo? ¿Cuál es el resultado que primero se conoce? El preliminar. Sí, pero hay dos ejercicios preliminares. Yo la noche de la elección, a las 8 de la noche, yo puedo entrar al PREP, pero el PREP me va a arrojar 3, 4 actas.
Y eso me va a dar un resultado, pero ese resultado es un resultado que en realidad no refleja nada. ¿Por qué? Porque están llegando muy pocas actas. El Diferencia. del día miércoles. No, el primero que vas a tener es el del conteo rápido. Ese día, la noche de la elección, tú tienes un resultado del conteo rápido. No es un resultado definitivo, pero es el resultado que tienes. Diferencia entre el PREP y el conteo rápido, el PREP jamás va a dar una tendencia. El PREP no maneja tendencias. ¿Y por qué no maneja tendencias? ¿Cuál acta va a llegar primero? ¿La de la casilla que está en la Sierra de Oaxaca o la de la casilla que está en la Ciudad de México en la delegación Benito Juárez? ¿Cuál va a llegar primero? Lo de la Ciudad de México. Exacto. Entonces ahí no puedes tener una tendencia. Lo que tienes es muchas veces resultados que atienden a la complejidad de cómo llega la información, pero eso no te da una tendencia. Por eso es distinto el conteo rápido. El conteo rápido sí te da una tendencia. ¿Por qué? Porque tienes información a nivel nacional. El PREP no va cayendo la información con un orden a nivel nacional. El PREP, muchas veces los resultados dependen de la geografía. Entonces ahí tú tienes otras complejidades. El conteo rápido sí tiene un muestreo a nivel nacional que te permite hablar de una tendencia. El PREP jamás va a tener una tendencia, ¿eh? Así que cuando escuchen que en el 2006 hubo un fraude y que el fraude estuvo en el PREP y que la noche de la elección, justo en la madrugada, fue el cambio de tendencias, les están mintiendo. ¿Por qué? Porque no hay tendencias. Y lo que pasó es que conforme iban llegando los resultados, había ciertas complejidades. Llegaron primero algunos estados del norte, en la madrugada iniciaron a caer más los estados del sur. Entonces por ahí es como decían que había un cambio de tendencia. Y al Ciudad de México favoreció a quien fue perdedor de selección. Ciudad de México llegó primero ese resultado. Entonces tú ahí tienes esa información y el PREP es auditado. Es decir, este sistema informático es auditado por una institución académica que verifica que no haya problemas con la información, que no haya intervención de terceros con esa información. Esas auditorías también se conocen, esas auditorías son públicas y entonces tú tienes también una evaluación a esos sistemas para que no los actores políticos no digan que ahí estuvo el fraude. Es decir, yo tengo una protección y yo genero certeza en cómo trabajan mis sistemas. Y entonces, aquí también en los cómputos van a encontrar la información y van a poder acceder a la información del cómputo, qué características tienen, que vamos a entrar, dar resultados por candidatura, por partido político y por entidad, es decir, Ciudad de México, y yo puedo colocar por distrito. Y entonces, yo puedo irme a la delegación Tlalpan y ver cómo se dio la votación. En la delegación Tlalpan, ¿cómo estuvo la votación? Y aquí tú tienes datos de candidatura, porcentajes. Aquí vas a tener la información desglosada, voto anticipado, esto es general, voto en prisión preventiva oficiosa. Aquí tienes información de las casillas, 121, los paquetes. Aquí tienes el listado nominal y por este lado también tienes un resultado de casillas especiales. ¿Por qué? Porque también se dieron casillas especiales en esa delegación y tienes el total de votos y tú tienes también la participación ciudadana. ¿La participación ciudadana de dónde? De Tlalpan. Entonces también tú puedes poner todas y entonces tú tienes el resultado ya con la sumatoria total. Entonces tú aquí también tienes candidaturas no registradas, vas a tener la misma información, votos desde el extranjero, también puedes ver los resultados, voto anticipado, vas a tener esta sumatoria y vas a tener igual de este lado los votos en casillas especiales y vas a tener la participación. Si se dan cuenta, la participación se movió. Es decir, Tlalpan estuvo por encima del porcentaje de participación. Este es ya el porcentaje final, es decir, el nacional. Y si ustedes tienen aquí la información y ustedes pueden ir por entidad y por distrito y ahí van a estar viendo cómo se dieron
Se dan cuenta, aquí estuvo más cercano a la participación y ahí pueden ver por lo general en dónde hay una mayor participación. En Yucatán, por ejemplo, por lo general hay una mayor participación en las elecciones. En esta elección, por ejemplo, se dio una mayor participación en Tlaxcala. Tlaxcala también fue de las entidades donde hubo una mayor participación, si no mal recuerdo. Les digo, están por acá, 71.04, y acá arriba van a tener la participación a nivel nacional. Aquí tienen la información a nivel nacional, cuántas actas son, cuántas se recibieron, aquí tienen el 100%, y aquí está. Esto ya lo vemos reflejado al final. Cuando yo accedo a la página del cómputo el miércoles en la noche, aquí voy a tener cuántas actas del total se están trabajando, el porcentaje, y esto se va a ir moviendo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, hay entidades donde hay una mayor votación, entonces esto puede ir variando. Puede ir creciendo, puede ir disminuyendo, dependiendo de cómo vaya llegando la información. Esto es para presidencia, voy a tener lo mismo para senadores y lo mismo para diputados. Y aquí tengo yo ya un mapa de cómo está quedando políticamente con colores de las distintas fuerzas políticas. No sé si hay aquí alguna duda, comentario. Y si se dan cuenta, sí, Nayeli, si se dan cuenta, la participación también es distinta en cuanto a diputaciones que a presidencia, ¿eh? Muchas veces pasa esto. Hay gente que vota más por presidencia que por diputaciones o por senadurías. Si se dan cuenta, bajo la participación. Sí, Nayeli. Gracias, profe. Buenas tardes. Sí, en Yucatán sí hubieron resultados incluso locales de arriba del 90% de Sí. participación. Interesante. Y entonces, profe, con respecto al PREP y al conteo, digo, lo voy a revisar, pero lo que yo entendí es que el PREP, pues más que nada por el orden geográfico, ¿no? O sea, en el que va llegando los resultados, y el conteo es una muestra, así lo usted lo explicó, Sí. ¿verdad? Y el conteo es el que tiene que dar en 24 horas, no tenemos 24 horas para el... No, el conteo sale la misma noche de la elección. La noche o madrugada de la elección va a salir. Aquí vamos a entrar al conteo. Aquí están los criterios científicos. No vamos a entrar a estos detalles, pero quien tenga dudas, aquí están los criterios científicos de cómo se realizó, la descripción. Hay un informe de los resultados. La lista de casillas muestra. Es decir, si se dan cuenta, es una información de qué casillas van a ser utilizadas. Una huella digital, mensaje de la consejera presidenta, informe de los resultados. Vamos a entrar al informe de resultados de presidencia. Y aquí te dice, con los datos recibidos, aquí está el corte. La misma noche de la elección, a las 10:50 horas del centro, del 2 de junio, el comité técnico dijo, ya mi muestra ya es suficiente. Llegó al 100%, no, de las 7.602 casillas que integran la muestra, se recibió información de 5.651. ¿Se podía recibir el 100? Sí, pero el comité asesor dijo, con este porcentaje de muestra, que ya tengo información de toda la República, ya había una tendencia que no va a variar. Y entonces yo ya puedo dar el resultado. Es decir, con el 74.3 de la muestra total, ellos ya se dieron cuenta que ya podían dar el resultado. De los 300 estratos, o sea, 300 distritos, tengo información de mi muestra nacional que me permite salir con esto. Aquí está participación ciudadana entre un 60 y un 61.5 y un porcentaje de votos, y aquí te da el porcentaje de votos. ¿Y qué características tiene esto? No te está diciendo un número cerrado. Por Xóchitl Gálvez, yo puedo encontrar una votación entre el 26.6 y el 28.6. Es decir, dentro de este rango va a estar el resultado. Por Claudia Sheinbaum Pardo, entre el 58.3 y el 60.7. Y Jorge Álvarez Maínez, entre este rango. Es decir, te doy rangos de votación. Con esto ya me permite saber quién va a ser el ganador. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que los rangos se crucen, es decir,
que no tenga yo un ganador como tal, pero tengo el resultado, tengo la proyección. Y eso fue el error de 2006. No salieron a decir esos datos. Nada más dijeron, es que no puedo dar un ganador porque se cruzan los datos, pero hubieran cantado los datos. Es decir, hubieran dado transparencia a esos datos. Y eso te permite cierta tranquilidad y menos especulación de las fuerzas políticas. Pero por cada elección ustedes van a encontrar esto. En la senaduría, 2055, 67.3, de los 32 estratos. ¿Por qué 32 y no 300? Al ser senadores, lo que tengo son información de las 32 entidades. Y aquí está la participación y aquí están los resultados. Un mínimo, un máximo, un número de senadores mínimo y máximo, es decir, te estoy dando un resultado que va a depender todavía de los cómputos, pero van a caer dentro de estos rangos. Y aquí tú tienes, la noche de la elección, tú ya tienes una integración preliminar del Senado. Y nos vamos a diputados. Y aquí tengo la misma información, 2055. Se recibieron ¿cuántas casillas? ¿Qué porcentaje del total? 300 estratos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de diputados, 300 divisiones territoriales yo tengo. Y aquí yo tengo un mínimo, un máximo. Y entonces tú ya te vas a dar cuenta de una integración preliminar, que no es la definitiva, pero ya tienes más o menos un mapa de cómo va a quedar integrado la representación política en Cámara de Diputados. Entonces, tú aquí tienes cómo está. Por ejemplo, el PRD está entre el 2.4 y el 3.1, es decir, si no alcanzo el 3, no voy a tener diputados. Pero si llego a alcanzar ese 3, puedo tener este máximo. ¿Cuál va a ser el mínimo? 0. ¿Qué pasó? El PRD no alcanzó ese porcentaje, por lo tanto, no tuvo esa representación y perdió el registro. Y aquí tú tienes ya el resultado la noche de la elección. Y aquí, entonces ya tú tienes por distintos años. También consulta popular. Les digo, ¿por qué me interesa esto? Para que sepan cómo está la información. Esto es un preliminar y es importante que ustedes sepan dónde está la información y cómo irla buscando, irla procesando. Ya después, cuando veamos elecciones de los poderes, vamos a hacer distinciones y vamos a explicar cuáles son las distinciones, por ejemplo, entre cómo se traducen los votos de mayoría relativa para diputados, también representación proporcional, también la distinción mayoría relativa con la especificación que la Constitución coloca para el Senado, también representación proporcional, cuál es la diferencia entre uno y otro, diputados y senadores. Y entonces vamos ahí a ver cómo se dio ese conteo de votos, vamos a ver las diferencias, pero hoy lo que quiero es que conozcan esta información, que sepan cómo está y que tengan clara esta diferencia. Entonces vamos a ver qué pasó en 2006. Los intervalos obtenidos la noche del 2 de julio. ¿Qué tengo aquí? Aquí tenías dos tipos de medición que utilizan los matemáticos. Robusto clásico, bueno, tres. Robusto clásico y bayesiano. Ellos tienen estos tres métodos para la información. Aquí tenemos en azul la coalición que era, o no, creo que esta vez el PAN fue solo. Y aquí tienes una coalición, y aquí tienes solo primero y segundo lugar. ¿Y qué pasaba? Felipe Calderón estaba entre 34.7 y 35.25 con este método. Y López Obrador podía llegar al 36.38. Y también podía estar en el 34. ¿Qué pasaba si el resultado era 35.25 y 34.24? Pues aquí está el ganador. ¿O qué pasaba si Calderón se hubiera quedado aquí y Andrés Manuel llegaba acá? Es decir, dentro de estos rangos estaba. ¿Qué era lo que se tenía que decir la noche de elección? Estos resultados. Y decir, necesito que se desarrolle el cómputo para tener certeza en qué rango de esto va a quedar el primero o el primero acá y el segundo. Entonces yo ya tengo un resultado que genera certeza, pero esta información también genera cierta certeza porque yo digo, estos son los rangos, se cruzan los rangos, por lo tanto yo no puedo dar un ganador. ¿Qué pasó? Que no se cantaron estos resultados, no se informaron estos resultados. Entonces se prestó a la especulación. ¿Dudas hasta aquí? Si no hay dudas, vamos a la parte que es el sistema de consulta
bueno, si quieren, vamos en orden. Perdón, maestro. Sí, Yo le quiero preguntar qué institución audita el PREP. el PREP lo ha auditado casi siempre la UNAM, es decir, la UNAM a través de su dirección de cómputo ha sido quien lo ha auditado y creo que las últimas ocasiones, no estoy cierto, pero creo que fue la Universidad Autónoma de Nuevo León y si no fue esa, fue el POLI, es decir, instituciones académicas a las cuales se les entrega la información, ellos hacen un análisis de cómo se desarrolló la información y ellos dan un dictamen de cómo se procesó, de si fue vulnerado o no el sistema. Es decir, un tercero imparcial te va a decir cómo funcionaron tus sistemas. Y este no es solo el PREP el que se A audita, ¿eh? través de, ¿A través de a qué? través de que el Politécnico, la UNAM y el Estado de Nuevo León, a Ajá, través de sus instituciones, sí. pero ¿bajo qué dirección de cómputo? No recuerdo qué direcciones, pero son personas especializadas que van a auditar un programa informático. Y lo que van a ver es si se vulneró, si hubo algún agente externo filtrando información, si hubo un algoritmo, ese discurso de que es que un algoritmo modificó. Y entonces tú te das cuenta, pues no, lo que fue llegando es la información y tú ahí tienes esos resultados. Entonces no puedo yo decir que lo que la autoridad me está diciendo es mentira. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene un resultado, tiene la información. Esa información es replicable por cualquiera. Si se dan cuenta, ustedes pueden todavía acceder a esa información. Ustedes pueden bajar toda la base de datos y ahí tú tienes la información. Es decir, nada se está ocultando. Todos los tramos yo los puedo reconstruir. Yo puedo reconstruir cómo se fue moviendo el PREP. Yo puedo ver todos los resultados del PREP. Yo puedo comparar el PREP con el conteo rápido y ver cómo, si coinciden y si no coinciden. Y puedo comparar PREP, conteo rápido y cómputos. Esto que está construido en el Sistema Nacional de Elecciones en México es para dar certeza. Si ustedes les venden que en México hay fraudes en las elecciones después de la construcción del IFE y del INE, les están mintiendo. Y aquí está la información. El problema es que las fuerzas políticas no les gusta aceptar los resultados, pero la información está aquí. Es decir, si alguien te dice es que hay un algoritmo, oye, primero, tú tienes un interés en el resultado. Es decir, no eres un tercero imparcial. Tengo una autoridad autónoma que me está dando un resultado y además está siendo auditado. Es decir, son candados que me permiten tener certeza en cómo se llevó a cabo el trabajo. Y otro super candado, quienes contaron los votos, quienes estuvieron la noche de la elección, son personas ciudadanas, mis vecinos, contando los votos. Es decir, todos los mecanismos son para generar certeza. ¿De dónde venimos? Sí, venimos de una historia de fraudes, pero por eso se construyen instituciones y por eso se construyen mecanismos para dar certeza a la noche de la elección. Yo tengo que generar cierta certeza, por eso genero un conteo rápido. Yo tengo que generar certeza de qué se dio en cada casilla y entonces yo tengo el PREP. ¿Por qué? Porque yo puedo replicar mi casilla. Sí, André. Perdón, profe. Entonces, vaya, partiendo de que los conteos los hagamos los ciudadanos en el INE, sea, digamos que la mayor nota de certeza que le da al instituto, ahora con la próxima reforma electoral, porque a pesar de los foros sabemos que esta gente hace lo que quiere, ¿qué es lo que realmente se debería de vigilar para evitar un fraude futuro o qué sé yo? O sea, que realmente la reforma sea para mejorar y no para regresar. Si tú tienes ya este nivel de certeza, no Ujú. puedes generar mecanismos que vayan en contra de esto. ¿Ya se dio? Sí, lamentablemente ya se dio. La noche de la elección, para la elección al Poder Judicial, no tuvimos resultados, ¿eh? El único dato que se dio a través de un tipo de conteo rápido, pero no era tan un conteo rápido, fue el de participación. La noche de la elección del Poder Judicial,
solo tuvimos el porcentaje de participación. Fue la única certeza que tuvimos. Y el rango de participación entró dentro del dato que nos dijeron, ¿eh? Hicieron bien el trabajo. ¿Contaron los votos los ciudadanos? No. No, en ¿Tuvimos, esta ocasión no. ¿Tuvimos PREP? No. ¿Tuvimos conteo rápido? No. Entonces tú lo que estás generando es un sistema que no me genera certezas. Los cómputos, ya se los dije, fueron distintos. Los participantes en la elección, las candidaturas, es decir, los interesados en el resultado, ¿tenían una representación en las casillas? No. ¿Tenían una representación en donde sigue el conteo de votos? No. Diputados, presidencia, senadores, sí hay una representación, ¿eh? Tanto en casilla, yo tengo representantes de los partidos el día de la elección, es decir, otro candado. Los representantes de los partidos firman las actas, es decir, ellos están de acuerdo en cómo se desarrolló ese cómputo de votos por parte de los ciudadanos. Ellos no los cuentan, pero están ahí presentes y se dan cuenta cómo se... No, ¿te estás de acuerdo? Tú levantas ahí un acta de incidente. Está también el mecanismo, pero tú tienes una representación de los partidos en las casillas. Cuando se dé el cómputo, tienes representantes de los partidos para decir si están de acuerdo o no, como se está interpretando algunos votos que hay dudas. Sí, Jonathan. Es que, bueno, es mi forma de idealizar ahorita, porque ahorita lo que está hablando usted, no tendría que haber sido o era la visión que tenían de que era una elección más ciudadana en el sentido de que los candidatos, entre comillas, los candidatos del Poder Judicial no pertenecían a ningún partido político, no por ahí se justificaban No, de que porque no tú vas a tuvieran una integrar un poder. representación. Las candidaturas, si son ciudadanas o si son partidistas, tienen un interés en cómo se están contando los votos, ¿eh? Es independiente de si son, es como si me dices, es que el candidato independiente no puede tener tanto interés en los resultados que no nombre representantes. Una candidatura independiente nombra representantes para casilla, nombra representantes también para los cómputos. Es decir, yo tengo un interés en cómo se están contando los votos. No hay ningún argumento que me diga que las candidaturas a los jueces, magistrados y ministros no tuvieran un interés en cómo se contaban los votos. Oye, ¿por qué estás leyendo el 3 y es 5? Yo no estoy de acuerdo en que tú estés cantando 3, sino que sea 5. Yo solo veía y revisen las grabaciones de cómo se dio el cómputo en esta elección del Poder Judicial, 2 personas leyendo, y dentro de una sala donde hay un montón de gente leyendo. Nadie tiene certeza de que lo que estaban leyendo era correcto. ¿Quiénes son los interesados en que se lea bien esos números y se plasmen bien? ¿Las candidaturas tenían representación? No. Y entonces ahí tú tienes un problema de la calidad de la elección. Y entonces cuando me digan es que fueron por una elección, sí, pero hay que ver si esa elección fue democrática. Y entonces ya hay un foco ahí rojo de que también hay un tipo de elecciones que no me garantizan esa certeza en los resultados. Si la persona que estaba ahí cantando los votos se equivocó, no hay ningún mecanismo para que un tercero lo pueda corregir, ¿eh? Y no tenías sistemas de comparación o datos de comparación. No tenías un PREP, no tenías un conteo rápido. Lo que se dijo del cómputo, ahí se quedó, ¿eh? Sí, Rocío. Bueno, yo ahí bueno, me genera como un conflicto, porque si ellos vieron que ese mecanismo no, bueno, digamos, no fue una táctica como muy legal, lo puedan emplear más adelante y ya sea como más invalidado realmente el voto del ciudadano. O sea, que ellos lo utilicen como que, bueno, vimos que nos funcionó y lo vuelvan a aplicar sin algún argumento. A ver, ¿cuál es el riesgo? No sé si lo van a hacer o no, pero ya nos dijeron que las elecciones son muy caras y mucha gente lo compra. Te pueden decir, mira, hubo elecciones y fueron más baratas. Y lo que dijeron, no, es que confíen en la gente del INE, la gente del INE es quien va a estar contando los votos. También nos han dicho que la Marina era casi casi incorruptible y vean lo que está pasando. Yo necesito mecanismos jurídicos que me permitan confiar y que me dé certeza esa elección. ¿Lo tenemos hoy en día? Yo digo que no, ¿eh? Con esa elección. Por eso hay que tener cuidado en que viene en esta reforma electoral. Y hay mínimos que la ciudadanía no puede aceptar ir hacia atrás. Sí, Lisette. A mí me tocó ser funcionaria en las Ujú. casillas en esta elección.
Y lo que me quedó de duda fue que recibimos los reconocimientos por parte de la persona que nos capacitó de manera inmediata, como para que no nos acercáramos al INE. Ujú. Entonces eso me causó cierta desconfianza, porque como ya los tenían y luego a nosotros en otras elecciones no nos los dan inmediatamente, tardan días en llegar estas personas a vernos. Lo que pasa es que también iban con los tiempos más cortos, ¿eh? Lean la elección también legalmente. Fue una excepción de cómo se dieron los tiempos. De hecho, también por las suspensiones el INE tuvo menos tiempo para realizar ciertas acciones. El INE pidió ampliación del plazo. El INE dijo que si la elección se hiciera un poquito después. No se aceptó, ¿eh? O sea, tampoco hay que ser y, y analizar las cosas con un sospechosismo. Ahí están los datos. La elección se puede reconstruir. Sí tenías también el problema de la capacitación hacia las personas, pero también tú sabías que voy a capacitar a una persona no para contar votos, ¿eh? Esta vez la ciudadanía no contó los votos. Y eso es una regresión. ¿Por qué? Porque yo acudo a las urnas pensando que quien va a contar los votos es mi vecino. Aquí vamos a entrar rápido al sistema de consulta. Entonces, no, no. Y aquí en este sistema de consulta, sí, Lisette, creo que se te había quedado. Tú vas a tener distintas elecciones federales, locales y ejercicios de participación ciudadana. Vamos a entrar a presidencia. Me despliega distintos años. Y entonces también aquí yo puedo ir por entidad, municipio o el Distrito Federal. Vámonos, la mayoría, Distrito Federal. Vamos a consultar cuál fue el resultado en el Distrito Federal en el 94. Y entonces yo aquí tengo que el PRI tuvo 42.42, PAN. ¿Se dan cuenta que ese año iba arrancando el IFE como autoridad autónoma? Y entonces tú aquí tienes un reflejo de cómo va impactando la nueva estructura, las nuevas reglas en los resultados. Aquí tú tienes cómo se dio el porcentaje de votación, tienes partidos que ya desaparecieron, y ahí tienes cómo estaba. Recuerden, para mantener el registro antes era el 2%. Aquí tú tienes la participación a nivel nacional en esa elección, y entonces tú te das cuenta en qué entidades votaron más, en qué entidades hubo menos participación. Entonces tú ahí tienes el mapa del año del 94. Los primeros lugares, tienen los partidos políticos, votos no registrados, y aquí tienes lealtad electoral o qué tanto se ha replicado que quien está en el poder lo mantenga. Entonces tú aquí tienes, esta es elección presidencial, recuerden, en Ciudad de México. En el 94, 90, el PRI ganaba. ¿Qué pasó en el 2000? ¿Quién ganó? Una alianza, PAN, Verde. ¿Quién ganó? No en la elección, sino en la votación en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y entonces tú te das cuenta que en el 2006 ya hay un cambio de cuál es la principal fuerza política dentro de la Ciudad de México. Y en 2018 ya tienes un cambio hacia otro partido y la ha mantenido. PRD la mantuvo, después 2018 cambia a Morena y Morena la mantuvo en el 24. Y entonces tú ahí tienes esta información. Y entonces tú tienes en presidencia, tú tienes en senadurías tú tienes mayoría relativa y representación proporcional. Vámonos al 2018, vámonos por entidad, en entidad, vámonos a Guanajuato, consultar. Y entonces tú tienes aquí cómo, quién es el partido que más tuvo, las victorias de las candidaturas, vas a tener la información por acta, por partido político, vas a tener la participación en el 2018, cómo se dio a nivel nacional para senadurías. Recuerden que muchas veces es un porcentaje menor en cuanto a la elección de senadurías que la de presidencia de la República. Entonces aquí tienes el mapa de cómo están participando en las elecciones. Tú tienes primeros 3 lugares, tienes los partidos políticos, característica de algunas elecciones, también participan los partidos políticos locales,
ahí en la información que muchas veces te despliegan. Aquí tienes en la entidad y aquí tienes una comparación de las fórmulas ganadoras de distintas entidades. Tienes un mapa a nivel nacional, tienes senadurías de mayoría relativa, aquí tienes el mapa de cómo va a estar integrado, es decir, si se dan cuenta por colores quién va a tener la mayoría, y aquí te da los datos dependiendo del cuadrito donde te vas a colocar, y aquí tienes la alternancia. Digo, esta gráfica pues es más complicada de entender cómo se está dando la alternancia, pero tienes toda esa información que te permite ver cómo se han ido moviendo las fuerzas políticas. Es decir, los resultados son públicos y son replicables. Vámonos al 2000 diputaciones por entidad. Vámonos a Aguascalientes. Vamos a consultar quién fue el primer lugar. La alianza PAN Verde, segundo lugar. Y tercer lugar, esta alianza que tenía 5 partidos políticos. Entonces tú aquí tienes los resultados. Tú tienes igual la participación a nivel nacional. Tienes el mapa por colores de mayor y menor participación. Tienes los datos si yo me coloco sobre la entidad. Tengo aquí los datos en un despliegue nacional. Tengo los distintos partidos políticos. Si se dan cuenta, varios de estos partidos políticos ya desaparecieron. También varios de esta alianza ya desaparecieron. Y yo aquí tengo la lealtad electoral. ¿Qué pasaba? 91, 94, 97, ganaba el PRI. Después aquí una alianza fue la que ganó y después se ha mantenido Acción Nacional. Es decir, en las diputaciones, Acción Nacional ha sido la fuerza que ha estado ganando en Aguascalientes. ¿Esto para dónde va a ser importante estos datos? Muchas veces estos datos son muy relevantes cuando yo quiero traducir el tema de paridad. ¿Por qué? Porque si en Aguascalientes únicamente coloco siempre hombres, yo estoy colocando en un espacio que yo sé que lo más probable es que lo gane el PAN, beneficiando a los hombres. Entonces, no puedo yo colocar solo hombres en los espacios ganadores, ni mujeres solo en los espacios perdedores. Entonces, la autoridad electoral tiene que verificar que aquí también muchas veces haya candidaturas mujeres. Y aquí tienen la volatilidad electoral y cómo se va dando el movimiento. Si se dan cuenta, es un mundo de información. El electoral tiene esa característica, que la información existe, que la información fue procesada y que la información es pública. Y vámonos a consulta popular 2021 y aquí no me está desplegando información, está cargando. Van a ser una información distinta, ¿por qué? No aparecen partidos, ¿por qué? Porque era otra información y si no carga, mejor me salgo y vemos revocación de mandato y tampoco la está cargando. Bueno, no importa, ustedes ahí con tiempo chequen toda esta información que les va a permitir también algo. Me voy a meter rápido a Presidencia 2018. Por entidad, Baja California, consultar. Y me voy rápido acá. Creo que el internet ya está un poco lento. Bueno, esta es la que quería. Si se dan cuenta, para la integración de un poder, la variación en cuanto a la participación es mínima. En cuanto a presidencia, diputados y senadores, les pido que sean críticos en cuanto a este porcentaje de participación para la integración de un tercer poder, el poder judicial. Si me van a comparar la participación para la integración de un poder, lo tengo que comparar con participación para integración de otros poderes. No puedo comparar con otros ejercicios que no son para integración de poderes. Entonces, cuando nos digan es que fue una excelente participación para la elección al Poder Judicial y tú ves el porcentaje que en ninguna de las entidades se da en otra elección para integrar otro poder, tú dices, oye, aquí hay un problema de cómo se está integrando este poder. ¿Por qué? Porque según lo llevo a las urnas para darles legitimidad y tengo una participación mínima. Entonces ahí hay que saber si voy a comparar, con qué voy a comparar. No hay partidos, ya lo sé, pero sí hay una traducción de votos en la integración de un poder, en la integración y conformación de
un tribunal al que yo puedo acudir, de una Suprema Corte, que pueden llegar casos también para su análisis. Y me dijeron que iban a ser el mejor método para llevarlo. Yo aquí tenía una participación, una representación en el Senado, y había un método para que el Senado, de manera indirecta, esa representación, junto con el Ejecutivo, vieran cómo colocar ternas y de esas ternas seleccionar a quién iba a ser ministro o ministra. Y hoy tenemos una elección con el 10%. Yo no sé si a través de una representación indirecta, con una participación del 60, del 50, me genera una mejor representación para la toma de decisiones que si según directamente la ciudadanía, pero con el 10% de participación. No sé si hay aquí alguna duda, comentario. Si no hay dudas, comentarios, esta No. plática fue más para que ustedes sepan de esta herramienta, sepan de esta información y se lleguen a esa información. No se preocupen, las diferencias ya en específico entre conteo, entre PREP y entre cómputo, se las voy a dar ya con fundamento legal, ya para que ustedes tengan ahí un mejor concepto de cuál es esta distinción, pero hoy quería enseñarles esta herramienta, esta información, para que ustedes tuvieran ya esa inquietud de acudir y ver cómo se han dado las votaciones. Si se dan cuenta, está la información o desde el 91 o 94 hasta la última elección. Poder Judicial no está todavía sistematizado ahí. Sí, Jonathan. Gracias, profesor. Estaba recordando lo que nos mandó la lectura Ujú, de Luigi y menciona una parte que dice que la democracia representativa está sufriendo una lesión. ujú, Entonces, es muy preocupante como si tenemos un instituto muy fuerte, muy estructurado, con distintas funciones en lo electoral, pero si los partidos políticos hacen esas reformas como la que estamos viviendo ahorita, ese ujú. tipo de reformas políticas, entonces están poniendo en crisis la legitimación, ¿no? O sea, aunque voten los ciudadanos, pero el desconocimiento, la desinformación y la poca participación de la ciudadanía, no podemos decir que es una elección democrática, no podemos decir que ese 10% o el 8% de toda la totalidad de las personas que fueron a votar representan a nivel nacional lo que debe de ser una elección de un poder, como usted mencionaba hace rato. Sí. Yo me iría pasos atrás, ¿eh? O sea, cuestionar si el Poder Judicial tiene que llegar por las urnas. Todo el Poder Judicial, hay ciertos estados en donde hay ciertos jueces que sí llegan por elección, pero nunca jueces federales. Dos, el porcentaje de participación es importante, sí, pero también es más importante la construcción de los mecanismos para esa elección. Y ahí es lo preocupante. ¿Qué mecanismos yo tuve en esa elección? ¿Qué distinciones yo tengo con otras elecciones? Desde el padrón electoral, ¿pudieran votar todos los que habían votado en el 24? La respuesta es no. Entonces ahí yo tengo que evaluar si puedo calificar o no a esa elección como democrática. No solo con el resultado de participación, sino con los mecanismos que se construyeron y las distinciones que se hacen con las otras elecciones. Y entonces ahí muchas personas decidieron no participar. ¿Por qué? Porque hicieron ese análisis previo y dijeron, yo no voy a votar o no voy a legitimar un ejercicio que no es democrático. Yo decido no participar porque esa elección no es democrática. Entonces también tú ahí tienes un rechazo a ese mecanismo, con argumentos súper válidos de una evaluación en donde dicen, es que esto no es democrático. Yo no voy a legitimar la conformación de un poder a través de una ficción de algo democrático. No sé si haya dudas, comentarios. Si no hay dudas, comentarios, nos vemos el viernes temprano. Les digo, esto fue como un panorama general para que conozcan la información y vamos a seguir avanzando en los temas y también con la información que ustedes les permite replicar y darse cuenta de toda la información que están en esta materia electoral. Gracias, nos vemos el viernes. Buena tarde. Gracias a usted, Muy profesor. buena tarde, Igualmente, profesor. maestro. Gracias y saludos a todos. Sí, Lisette. Gracias, profesor. Buena tarde. Lisette, ¿tienes duda?
No, creo que no. No, profesor, yo sí, ahorita con eso que usted dijo que, bueno, en